Ya estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros a través de Mega Noticias TVC. Y como lo sabe, le hemos dado seguimiento muy puntual al tema de la reforma de pensiones y de las propuestas que se han hecho hasta el momento, sobre todo porque ahora que se ha tocado este tema, pues tenemos que saber toda la información al respecto de ello. Y por eso vamos a enlazarnos vía Skype con Sebastián Patiño. Él es socio de CAS Abogados. Pues le agradecemos que esté con nosotros a través de esta entrevista y que bueno, es algo muy necesario que se necesitaba en el país, sobre todo para todos los trabajadores, pero es viable en este momento en el que está ocurriendo en nuestro país con la pandemia, con la situación económica, en fin. ¿Qué nos dice al respecto? Buenas tardes. Buenas tardes, Mitzi, muchas gracias por la invitación, un saludo a ti y a tu audiencia. Pues mira, por fin ha llegado a la mesa política y a la mesa de la discusión pública y próximamente a la mesa legislativa, una modificación más bien al sistema pensionario en México que tanto lo necesita. Una modificación que no se ha hecho y que es muy necesaria y que gobierno tras gobierno pues ha sido una especie de bolita que se han pasado sin realmente atenderlo y por ahora se empieza a atender. Según lo que se anunció hace un par de semanas, Mitzi, sobre los elementos que contendrá esta reforma a la ley del Seguro Social, pues nos dice que se reformará únicamente las pensiones de aquellos trabajadores que empezaron a cotizar a partir de julio de 1997 y al amparo de la ley del Seguro Social, es decir, los trabajadores derechohabientes del IMSS, no los demás trabajadores que estén en otros sistemas de seguridad social o que hayan cotizado con la ley anterior del Seguro Social. Y esta de primer saque te podría decir que esto que se ha propuesto como ideas, porque todavía no existe una iniciativa, pues es un buen primer escalón que no resuelve por completo el tema del problema grave que tienen las pensiones en México, pero es un buen primer paso. Si se queda como primer paso sería insuficiente, pero si este es el primero de muchos, pues podríamos conseguir algo sano para los trabajadores de México. Sobre todo porque ha sido un tema que pues ha sido tocado durante varias administraciones o que hay algunos políticos que lo han traído hasta la mesa, pero simplemente se ha quitado otra vez y llevado hacia la congeladora. Pero repito lo que decía yo en un principio, este es un buen momento para tocar el tema, para traerlo de nueva cuenta a la mesa, o en realidad nunca ha habido un momento perfecto. Han habido mejores momentos que el que tenemos ahora por la crisis económica y la crisis sanitaria y la crisis laboral que ya está sucediendo con motivo de la pandemia, pero lo que sí es de celebrar es que si bien pudo haber un mejor momento, pues se está dando ahora, y se está dando ahora y hay que celebrar el acuerdo entre los tres grandes grupos que intervienen en el mundo pensionario en México, que es el sector patronal, quien genera la fuente de empleo, quien paga un gran porcentaje de cuotas de cara al retiro y se va a incrementar, porcentaje se va a incrementar. También el acuerdo al que se llega con el sector obrero, en este caso representado por la CTM, y desde luego el gran articulador de estos acuerdos, que es la Secretaría de Hacienda. Entonces, pudo haber un mejor momento, Mitzi, pero se está haciendo ahora y cuanto antes mejor. Entonces lo veo positivo por ese lado. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Alejandro Piñón. Oye, decías ahorita que esto no resuelve del todo el problema. Quizás estaría tocando la punta del iceberg, pero una de las cosas fundamentales que ahorita platicábamos con Mitzi, fuera del aire, era ¿qué tanto me va a convenir a mí jubilarme con menos semanas de cotización, cuando además en México los salarios no son tan altos? Yo tampoco voy a poner más dinero para el ahorro voluntario. ¿Qué tanto me va a convenir realmente? Qué gusto saludarte, Alejandro, gracias. Mira, yo te diría que tu pregunta tiene dos respuestas, una en sentido positivo de por qué sí me conviene y una en sentido negativo de por qué no me conviene. A ver, en sentido positivo, ¿por qué me convendría pensionarme y por qué sí me lo podría hacer con menos semanas, que es lo que propone esta reforma? Bajarla de 1,250 a 750, es decir, de 25 años a 15 años de cotización. Pues me convendría porque me retiro más rápido, ¿no? Y porque a lo mejor si soy un trabajador que me ha costado trabajo poder encontrar un empleo, que por la tendencia que han tenido algunas empresas en México recientemente y a nivel internacional, en las cuales a cierta edad ya no son candidatos tan elegibles para ocupar una plaza, tristemente algunos trabajadores, y no alcanzo yo como trabajador en este supuesto a juntar las 1,250 semanas, por lo cual me podría quedar sin pensión, pues me cae, ahora sí que como es famosa ya la frase, como anillo al dedo esta reforma, porque entonces
pues quizá esos trabajadores ya tendrían las semanas, ¿no? Al reducirlo a 750. O pensemos en un trabajador que apenas tiene 13 años, pues ya está a 2 años de pensionarse. Entonces, por ese lado, un gran número de trabajadores que no hubieran tenido acceso a una pensión simplemente por no reunir la cantidad de semanas exigidas por la ley, pues podrán ya pensionarse. Ahora, si no reúnen una buena cantidad de semanas y una buena cantidad de recursos adentro de su cuenta individual para poder tener derecho de acceder a una pensión, por lo menos tendrán la pensión mínima garantizada, que va a rondar, según los cálculos del gobierno, a un poco más de 4,000 pesos. A ver, es una cantidad baja, pero a los trabajadores que ganan ya estos 4,000 mensualmente, pues quizá podrán tener la misma cantidad de pensión que lo que tienen de ingresos, o si son trabajadores que, insisto, no hubieran podido tener derecho a tener la pensión por la cantidad tan escasa de recursos en su cuenta individual, pues ahora se va a ampliar. Es decir, tendremos muchos trabajadores que tendrán una pensión mínima, baja, pero por lo menos tendrán esa pensión. Ahora, ¿por qué no me convendría tomar la opción ahorita, Alejandro? Pues porque si tomamos en cuenta que el sistema actual le apuesta a que uno se pensiona con la cantidad de dinero que se acumuló en la cuenta individual a lo largo de una vida profesional, de una vida laboral, pues obviamente se acumulan más recursos en 25 años que en 15, y la pensión va a ser de una cuantía un poco mayor si hay dinero de 25 años que el dinero que se puede aportar en 15. Entonces quizá pueda ser un arma de doble filo, pero en principio una gran cantidad de mexicanos se verían favorecidos, sobre todo de recursos, de salarios no muy altos. Esto último que mencionas, Sebastián, me llama muchísimo la atención porque bien como dices, a lo largo de los años cotizamos y al final sigue siendo insuficiente, sobre todo a quienes estamos en este sistema después del 97. Y ahora que también lo que contempla esta propuesta, que todavía ni siquiera es de manera oficial, es lo que conocimos de acuerdo a la mañanera y al anuncio que hizo el presidente y las autoridades, pues es que solamente la aportación vendrá por parte de los patrones, no habrá una aportación que también pueda ayudar por parte del trabajador o que también pueda ayudar por parte del gobierno. Eso también pudiera ser una desventaja, ¿no? Por eso, justo por eso que atinadamente apuntas, Mitzi, es que yo creo que es insuficiente si es el primer paso. A ver, ¿sí? Si se pretende transformar de fondo y en serio el esquema pensionario en México para que no tengamos una crisis de pensiones en la cual los trabajadores se empiecen a retirar y reciban el 25% o el 30% de su último salario como pensión y entonces caigan en un estado grave de vulnerabilidad económica y con todos los efectos que además puede haber de vulnerabilidad, me atrevería a decir, de salud, cualquier cantidad de situaciones derivadas de un mal ingreso por una mala pensión, pues sí es verdad que entonces será insuficiente. Si además de esto se proponen pasos siguientes en los próximos meses, tiene que ser inmediato, para que entonces también haya un incremento en la aportación por parte de los trabajadores y un incremento en la aportación por parte de los patrones, pues sería correcto. Del Estado. Hoy solo se está proponiendo incrementar la cuota patronal, y esta cuota patronal que se va a incrementar sustancialmente no se va a incrementar de golpe, se va a incrementar de forma gradual a lo largo de 8 años. Entonces todavía va a tomar tiempo en que esta reforma pueda dar frutos para que un trabajador pueda decir, oye, gracias a que en 2020 se reformó la ley del Seguro Social, hoy tengo una mejor pensión que si no se hubiera reformado. No, va a tomar tiempo todavía, entonces se tienen que tomar varias medidas, por lo cual sería bueno que estemos alerta los especialistas en el tema, los medios de comunicación y desde luego el gran público usuario de las pensiones que son los trabajadores, para que este no sea el único acto de reforma a este gran mundo pensionario. Oye, Sebastián, pero a mí lo que me preocupa muchísimo es el tema de la informalidad, porque en este país más o menos 6 de cada 10 están en la informalidad. ¿Qué va a pasar con estas personas que además, ven lejana la posibilidad de tener una pensión? Y otra cosa, ¿el negociazo para las Afores va a continuar así o se les va a poner un límite? Claro que sí, mira, la verdad es que sí es cierto que este tipo de reformas, y no solo este tipo de reformas, la seguridad social en México únicamente cubre a aquellos trabajadores que se encuentran en el sector formal. Si están en la informalidad no tienen ningún tipo de protección de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, algún seguro de invalidez o de vida si llegan a fallecer, no tendrían derecho a las guarderías del Seguro Social o de los esquemas de seguridad social que existen en México, y mucho menos pues una pensión. Quizá el trabajador espera que pueda tener derecho de acceder a una pensión y que el gobierno se la tenga que dar
pero si ese trabajador no está dado de alta o su patrón no lo tiene registrado con el salario real, pues no va a poder recibir una pensión ni siquiera en buenas condiciones, quizá ni siquiera tenga derecho a acceso a la pensión. Entonces yo creo que la reforma de pensiones, que solo tocará a muchos millones de mexicanos, pero solo aquellos que están en el sector formal, tiene que estar acompañado de una serie de reformas y políticas públicas en materia social y en materia laboral que traigan al sector informal a la formalidad, porque hoy la seguridad social, así como los impuestos, únicamente las pagan aquellos contribuyentes y aquellos patrones que deciden arriesgar y poner un negocio, pero además hacerlo de manera formal, registrándose ante el SAT y ante el IMSS. Entonces todo descansa sobre ellos, la cantidad de ingresos fiscales descansa únicamente sobre ellos. El gobierno debería de hacer esfuerzos por ampliar esa base tributaria, esa base de trabajo de patrones, y dar facilidades para que no todo descanse en el patrón, sino que pueda un patrón verdaderamente convenirle migrar al mercado formal. Entonces yo creo que ahí tocas un gran tema, Esto no está tocando a los informales y no va a beneficiarlos. Por el contrario, si le subes la tasa impositiva, se le está subiendo de contribución únicamente a los formales. Y por el tema de las afores comentas, pues parte de lo que se ha anunciado como parte de esta reforma, cuyo texto legislativo aún no conocemos, quizá ni exista todavía, apenas lo estén elaborando, incluye revisar el esquema de comisiones de las afores. Claro que ha sido un negocio para ellos, yo no lo veo mal porque es un acto de especulación comercial que es válido, siempre y cuando también los trabajadores puedan tener un buen saldo, un buen ingreso en sus cuentas individuales a partir de la inversión que realicen las afores, pero pues se pretende que disminuyan para las afores y vamos, en principio en estado de acuerdo, según lo que se ha anunciado. Sí, que esperemos que también las abarque y que de alguna forma las regule, sobre todo para que regresen lo que verdaderamente han ahorrado cada uno de los trabajadores, porque ese es el otro pues problema al cual se enfrentan, que una vez que se jubilan, que se retiran, pues es un problema tener pues ya con ellos ese dinero que pues tienen las afores. Sebastián Patiño, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Les agradezco mucho por considerar mi opinión y estamos a sus órdenes. Gracias.